Ok, pues buenas noches, ya estamos otra vez en un episodio, ahora estamos en el episodio número 4 de Experto Talks, donde tenemos invitada a la doctora Nadia Milán para hablar de un tema importantísimo en este mes de octubre. Para los que no nos conocen, la Fundación de Women Way es una fundación que tiene como objetivo que las mujeres puedan liderar bajo sus propios términos. Por eso también creamos espacios de conversación, porque además no solamente queremos estar en una mesa de conversaciones, sino que queremos crearla. Por eso hemos creado este espacio para traer a mujeres expertas que nos van a compartir de ellas mismas, de su vida, cómo se convirtieron en expertas en el tema que nos van a compartir y sobre todo aprender de ellas. Entonces, Nadia, muchísimas gracias por estar con nosotras. Al contrario, muchísimas gracias por su invitación. Realmente es un privilegio estar con este grupo de excelentes mujeres. Ay, muchísimas gracias. Y pues mira, iniciamos octubre y quisimos iniciar con este tema importante. Nosotros sabemos que a partir de hoy, y se conoce octubre como el mes rosa, va a haber muchas iniciativas y mucha información y sobre todo hacer conciencia sobre este tema. Pero alrededor de este tema de cáncer de mama, que es un tema muy sensible, nosotras pues podemos tener muchos mitos, ¿no? Entonces ojalá lleguemos a esos puntos en esta conversación, pero antes de eso nos gustaría saber quién es Nadia, por qué estudiaste medicina, qué más estudiaste, cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy originaria de Toluca, Estado de México. Pienso que principalmente estudié medicina porque tengo una tía que es doctora también y desde muy pequeña siempre la acompañaba a todos lados. Entonces yo creo que ella fue mi inspiración y también pues el propósito siempre muy, muy importante de servir, ¿no? De servir a tu comunidad, ¿no? Al resto de las personas. Y bueno, pues estudié medicina, posteriormente radiología e imagen, que es una especialidad médica en la cual nos dedicamos a analizar y realizar estudios de imagen como son ultrasonidos, radiografías, tomografías, resonancia magnética, todos los estudios de imagen como apoyo al diagnóstico para los médicos de otras especialidades. Oye, súper, me encanta saber que fue una mujer la que te inspiró. Ojalá tú también puedas inspirar a otras mujeres o quizás estudiantes que estén por acá apenas tomando esta decisión, pero sobre todo, pues tener este conocimiento. Entonces nos comentas que estudiaste medicina, luego te fuiste a radiología. Oye, ¿tienes hijos, Nadia? Antes de continuar, conocer un poquito más de Nadia, cuéntanos un poco más de ti y seguimos con este tema. Sí, tengo dos niñas, bueno, ya jóvenes, de 14 y Ajá. 16 años. También tengo 3 perritas, todas mujeres. Igual Sí, que yo. sí, sí. Sí, así Tengo es. una hija y dos perritos. Ujú, Entonces ahí más o ujú. menos voy como tú, Nadia. Ay, qué padre. ¿Qué Sí. edad tienen tus hijas? 14 y 16 años. Ay, excelente. Qué padre. Entonces nos cuentas, estudiaste medicina, tuviste esa inspiración de tu tía y de vocación además de servicio. Y luego nos dices que fue radiología, imagen. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta especialidad? Es el área de la medicina donde nos dedicamos a realizar estudios, desde radiografías de una mano, del tórax, del pie, estudios más sofisticados como son tomografías, resonancias magnéticas, ¿no? En mi caso, mastografía, porque aparte de radiología, realicé una alta especialidad en imagen de mama y procedimientos de intervención. Entonces, en mi área específica, realizamos e interpretamos o analizamos las mastografías, ultrasonidos mamarios, biopsias de mama, resonancia magnética de mama y otros estudios específicos para las enfermedades mamarias. Ah, ok, bueno, pues entonces ahora sí me gustaría hacerte unas preguntas. Nosotros esta charla la queríamos enfocar pues sobre el cáncer de mama desde el diagnóstico. Entonces, hay muchos como mucha información y a lo mejor no estamos seguras y te soy honesta, yo por ejemplo pensaba, porque recientemente charlando contigo me enteré que no, que estos exámenes para el cáncer de mama eran las mastografías que te hacías a los 40, pero a partir de los 40, ¿no? Pero en realidad hay otro tipo de exámenes que te haces antes. ¿Nos puedes contar? Sí, claro, como una pequeña introducción, me gustaría decir que el cáncer de mama, pues es el primer cáncer en frecuencia en las mujeres en México, Ok, que ya desde hace varios años ha desplazado al cáncer cervicouterino. ok. Y es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años. Mm, Pero no todos los nódulos son cáncer, ¿no? O todos los hallazgos en la exploración son cáncer. Entonces, sí, ya está bien establecido
por guías internacionales, también las mexicanas, que la mastografía se debe realizar a partir de los 40 años. Ok. En pacientes de 25 a 40 años puede ser el ultrasonido, siempre y cuando el doctor, el médico, puede ser un ginecólogo, médico general, tu médico familiar, lo indique, ¿no? Entonces, antes de esta edad de los 40 años, puede ser, la principal herramienta es el ultrasonido, que es un estudio pues mucho más tolerable, más sencillo, más rápido, ¿no? Menos costoso también, y pues en muchos lugares lo pueden realizar. Entonces, pues sí, su uso pues está ya ampliamente difundido. Ok, entonces, ahorita mencionabas, o sea, que a partir de los 25 y a partir de los 40 la mastografía, o sea, en realidad, ¿qué nos recomendarías a las mujeres en esas diferentes edades? O sea, ¿qué estudio nos tendríamos que hacer? Yo sé que es como muy conocido que tenemos que ir con nuestro ginecólogo por lo menos una vez al año, pero ¿qué más nos podrías recomendar? Sí, bueno, vamos a empezar de las edades más chiquitas o de las más jóvenes. Es importante aprendernos a realizar la autoexploración mamaria. ¿Sí? Ya pues hay mucha información gracias a las redes sociales, páginas de internet, donde hay tutoriales para realizarte una adecuada exploración mamaria. Se recomienda iniciar desde los 20 años. Okay. A los 25 años sí es importante acudir a una exploración médica. Sí o sí tienes que ir a una consulta, aunque no tengas ninguna molestia. Es un chequeo de rutina que todas las mujeres idealmente deberíamos de empezar a los 25 años. La exploración debe ser por un experto, por un médico, y él determinará si en ese momento es necesario realizar algún estudio de apoyo, como es el ultrasonido, a partir de los 25 años. Y posteriormente, ya en las pacientes de 40 años y más, es la mastografía cada año, anual. Es una anual. Ok, entonces quisiera que nos contaras, entonces déjame para recapitular lo que nos dijiste, o sea, debemos de, yo creo que lo más importante y algo súper clave es autoexplorarnos, conocer nuestro cuerpo, porque yo creo que nosotros somos las que encontraríamos pues cualquier irregularidad, y a lo mejor ahí yo creo que lo segundo sería no caer en alerta, ¿no? Y ahorita nos platicas, porque seguramente tú en las pacientes que recibes ves muchas otras cosas y nos gustaría saber qué más es, o sea, para no sea que encontremos algo y que nos alarmemos. Lo segundo, entonces, a partir de los 25, sí ya por lo menos en tu cita anual, pidas esa exploración. Y fíjate que ahora que lo mencionas, yo que sí, un poquito más grande, no tan chica, empecé a ser como muy disciplinada con mis citas médicas, también te hacen exploración ahí, o sea, en tu cita de rutina. Entonces creo que eso está, si no te lo hacen, pues pedirlo, ¿no? Si ya estás con tu ginecólogo, con tu ginecóloga, pues mejor hacerlo. Y sí o sí a los 40, entonces ya hacer la mastografía, y esto ya sería como de rutina, ¿verdad? No es opcional, o sea, a partir de los 40 lo tendría que hacer cada año. Sí, ya hace un momento, esto ya está bien descrito, hay mexicanas, internacionales, en todo el mundo, donde se indica la mastografía, porque es el estudio que está avalado para detectar oportunamente un tumor o algún hallazgo. Y oportunamente nos referimos a algo que no sientes, o sea, que es muy chiquito, que todavía no es visible a los ojos del humano, o sea, normal a la exploración, o sentirlo, ¿no? Al tacto. Entonces, estos estudios nos permiten detectar tumores o otro tipo de hallazgos que nos orienten a sospechar de alguna anomalía en el tejido de la mama. Oye, acabas de decir una palabra súper clave y que la verdad sí escuchamos todo el tiempo, pero no, o sea, ahorita acabas de decir dos cosas. La palabra oportuno, o sea, un diagnóstico oportuno, pero si tú me preguntas a mí, yo pensaba que oportuno es te detectaron y cuando te dijeran qué tipo de cáncer es que ya lo detectaste a tiempo, pero lo que estás comentando, Diana, si no me equivoco, es que oportuno es cuando tú ni siquiera te habías dado cuenta y solamente aparece en ese estudio. Es correcto. Es que en la mastografía tiene dos indicaciones principales. Una es, yo no tengo nada, o sea, estoy sana, yo pienso que estoy sana y solamente me voy a checar. Esa es detección. Detección, porque no te sientes nada. Y la otra indicación es que tú ya sientes algo, alguna normalidad, ya sea nódulo palpable, cambios en la piel, retracción de la piel, hundimiento del pezón, secreción a través del pezón. Esos son algunos datos de alarma que hay que pensar. Entonces, pero ese ya está indicado, ese estudio ya está indicado porque hay alguna molestia. Pero detección, perdona. Sí, entonces detección oportuna es de una paciente totalmente asintomática, sin molestias,
que es muy Ujú, constante en sus revisiones médicas de chequeo, un check-up ujú. general, ¿no? Y que solamente va a asegurarse de que esté sana. Ok, eso significa oportuno, que físicamente no hubo nada y cuando vas a tu examen de rutina aparece algo Exacto. ahí, pero que no fue físico. O sea, que sí hay una gran diferencia cuando tú no lograste tener ninguno de estos síntomas y te lo detectan en este examen. O sea, cuéntanos qué sigue, porque yo creo que esto pues nos asusta mucho, ¿no? Decir, oye, y justamente eso sí, yo siento que estoy bien, que a lo mejor, digo, no hay como una causa. O sea, ahorita nos podría decir, sé que hay predisposición a esto más que causas, pero si tú sientes que no tenías nada y te detectan, ¿qué seguiría para ti en tu proceso? Y voy a anotar aquí el que nos digas también qué nos predispone, ¿no? Sí, vas a tu estudio de mastografía sin ninguna molestia. Ajá, y se detecta algún hallazgo que mencionábamos, pueden ser benignos, ¿no? No todo es cáncer. Ujú, Pueden ser claro. benignos, pero yéndonos al lado del cáncer, si hay algún hallazgo de sospecha mediante imagen, como es un nódulo, como son calcificaciones, otro tipo de presentaciones en los estudios de imagen, nosotros reportamos nódulo en la mama derecha, sospechoso de malignidad, ¿no? Que requiere correlación histológica, es decir, una biopsia. Ok. Ese es el siguiente paso. Ujú, Antes de hacer este procedimiento es importante contactar a tu médico ujú, tratante, que puede ser ginecólogo oncólogo, ujú. médico familiar, con quien tú tengas confianza para que él revise los estudios que estamos realizando y dé el visto bueno. Las Oye, biopsias, ujú, estoy justo, no, eso te iba a preguntar, ¿qué es una biopsia? mira, hay varios tipos de biopsia. Hay biopsias que se llaman percutáneas o guiadas por imagen, Ujú, que actualmente son la mayor opción, y hay otro tipo de biopsias que son quirúrgicas, donde la paciente tiene ujú, que ir a un quirófano. Esto ha ok, evolucionado de una forma impresionante. ujú, Entonces, la mayor parte de las biopsias son guiadas por imagen. Es una paciente que está acostada en la sala de ultrasonido, se pone ujú, anestesia local en el sitio específico donde está el nódulo o el área de sospecha, y una pequeña herida en la piel menor a 1 centímetro, que realmente es bien chiquita, que con el ujú, tiempo se vuelve imperceptible, y con una ok. aguja especial se toman estas muestras. Y realmente nos va a dar un resultado al 100%, ¿no? Y el impacto estético pues es mínimo, es nulo. Y el otro tipo de biopsias son las quirúrgicas, que sí o sí la paciente tiene que ir a quirófano, y son las biopsias, son las menos y las que están Ujú, fuera de nuestro alcance, ¿no? Se me olvidó también mencionar otro tipo de biopsia que se llama estereotáxica. ok. Ese tipo de biopsia también la hacemos nosotros en imagen, en Ujú, radiología, y es en un equipo parecido a un mastógrafo, pero especialmente diseñado para biopsia. Y mediante esta biopsia tomamos muestras de lesiones que no son visibles por ultrasonido. Pero en la balanza, realmente el mayor número de biopsias son por ultrasonido, las menos son por estereotaxia. Y también ok. es importante mencionar que ante esos hallazgos de sospecha, la mayor parte de las biopsias son buenas, ¿sí? Entonces Ujú, también no hay que entrar en pánico si te dicen es ujú. necesario hacer una biopsia. ¿Por qué? Porque finalmente son estudios de imagen, son características que nosotros analizamos en los estudios y nos pueden orientar al diagnóstico. Pero la biopsia es 100% el diagnóstico de certeza, ¿no? Y es importante Ah, analizar ok. ese tejido, analizar esas células para Ujú. tener ese diagnóstico. Oye, Ujú. Nadia, yo quisiera preguntarte, cuando hay alguna paciente que tú ya has visto que eso, o sea, si detectas algo no es, ¿qué otras cosas nos podríamos detectar que no sea cáncer en sí y que tú puedas detectar en tu estudio? Sí, claro. Bueno, de lo más frecuente son los quistes. Sí, Ah, es la ujú, patología, pues ya ni se considera patología porque más de la mitad de las mujeres tienen quistes, ya se considera ujú, una condición. Pueden ser otro tipo de tumores benignos como fibroadenomas, amartomas, lipomas. Hay una variedad de enfermedades benignas y que pues ujú. son la mayoría, ¿no? Pero pues sí, no debemos de olvidar que nuestro objetivo y lo que estamos así rastreando y buscando y detectando, pues es que no sea cáncer, ¿no? Y si hay que hacer Ah, la biopsia para descartarlo, es importante hacerlo. Uh-huh. me gusta que digas la palabra para descartar, ¿no? Como tú dices, para que no Uh-huh. entremos en pánico. Pero bueno, vámonos a este otro escenario por el que no quisiéramos pasar, que no lo descartamos, que se confirma que es cáncer. ¿Qué proceso vamos a seguir las mujeres? Esta muestra que tomamos para el análisis de patología es del área de la medicina también que analiza las células en microscopio y nos dice nombre y apellido de cada tumor.
Hay pruebas muy específicas para determinar el tipo de cáncer, porque eso también ya está muy bien estandarizado. Hay diferentes tipos de cáncer de mama, unos que no son tan agresivos como otros, y dependiendo de eso, el doctor va a tomar decisiones. Entonces, en patología tienen que hacer estas pruebas que se llama inmunohistoquímica, que es en la misma muestra que se toma de la biopsia y realmente analiza receptores hormonales, otro tipo de receptores que se llaman HER, que no me quiero meter mucho en eso porque es muy específico, pero sí es importante que en patología lo analicen porque dependiendo de eso el doctor va a tomar decisiones de tratamiento, ¿no? Actualmente ya no todas las pacientes requieren quimioterapia, ya no todas las pacientes requieren radioterapia, lo que sí, y sigue siendo la piedra angular, es la cirugía. Eso sí es hasta ahorita, la mayoría de las pacientes tienen que ir a un quirófano, a menos que tenga una condición que lo contraindique, como son pacientes mayores, porque hemos tenido pacientes de 80, 90 años, que a veces tienen una enfermedad cardíaca, alguna condición médica que ya impide, que es más riesgo, ¿no?, de hacer una cirugía de ese tipo. Sí. Bueno, después de este resultado de cáncer, pues sí es importante platicar con su médico inicial, algún médico de confianza para ustedes, oncólogo, cirujano oncólogo, tiene que ser un experto en esta área, que es el que va a llevar las riendas del tratamiento, y pues sí sentir empatía, ¿no? De que el primer contacto de la paciente con el médico sea bueno, porque comentaba, ¿no? Mi maestra decía, tienen que casarse con el médico porque pues lo van a ver otros ratos, ¿no? Tienen que estar yendo a sus consultas, tienen que estar en una vigilancia estrecha después del tratamiento, entonces es importante tener buena comunicación con el médico tratante, que en este caso es un oncólogo y un cirujano oncólogo. Oye, pues sí acabas de decir un tema muy importante porque de por sí es un tema sensible y ahorita que decías que es como casarte con tu médico, ¿por qué? O sea, ¿cuánto tiempo nos lleva este proceso? O sea, ahorita mencionaste varias cosas importantes y yo creo que vamos a ir una por una. Una que me sorprendió es que dijiste que no todos los tratamientos requieren quimioterapia. O sea, cuándo sí, cuándo no, pero que sí todos van a cirugía. ¿Nos podríamos estar un poquito más a detalle de este primer proceso? Sí, mira, hay 3 puntos importantes que determinan el tratamiento del cáncer de mama. Uno es el tamaño del tumor. Entre más pequeño, las posibilidades de curación son muy altas. Entonces, el tamaño del tumor es importante. Por eso decíamos que la detección oportuna, entre más pequeño sea el nódulo, las calcificaciones o el hallazgo, es un plus. O sea, es mejor, las probabilidades de curación son mayores. Después son los ganglios. El primer lugar donde camina el cáncer, por decirlo así, es a la axila. Entonces, es el primer sitio donde las células tumorales llegan. Entonces, también se evalúa la axila en todos los estudios. Saber si hay o no ganglios o estas células ya se fueron a otro sitio, ¿no? Se llama metástasis. Entonces, esos son los 3 puntos principales cuando empiezan a analizar a una paciente con cáncer. ¿Qué tamaño tiene el tumor? Si tiene o no afectados ganglios y si ese tumor ya caminó hacia otros órganos distantes como es hígado, pulmones o huesos. Entre más chiquito sea el tumor, menos agresivo va a ser el tratamiento también, ¿no? Entonces, si no hay ganglios, menos agresivo va a ser el tratamiento. Entonces, todo depende de esos 3 puntos principales. Ok, y sí o sí cirugía, entonces. ¿Cuánto tiempo? Sí o sí. ¿Cuánto tiempo, si tú ya vas a estas quimios y el tratamiento que te haya puesto tu doctor, o sea, cuánto tiempo tú estás, o sea, tú puedes decir que ni siquiera sé cómo se diga, pero mucho escuchó como que te curaste, como que venciste el cáncer, pero sé que es un tratamiento, ¿cuál es el tiempo en que es un tratamiento súper fuerte, que es esto de las quimios? ¿Cuánto tiempo después tú puedes decir, oye, ya salí de esto? ¿Y qué sigue después? O sea, cuéntanos de estos tiempos que pasan pues estas mujeres. Aproximadamente del diagnóstico al final de tratamiento es un poco variable, puede ser de 6 meses a un año, dejémoslo en un año, entre que supongamos que recibió quimioterapias, cirugía y también radioterapias, un año, un poquito más de un año. Y después tiene que estar en una vigilancia estrecha oncológica por 5 años. El doctor determinará si son visitas semestrales o anuales, pero sí tiene que estar mínimo 5 años en una vigilancia estrecha. Después de esos 5 años, se considera que ya se curó
y tiene que estar en vigilancia. Esos 5 años son porque ya se está bien analizado que puede regresar, ese es el tiempo en que puede O sea, regresar el dentro de cáncer. esos 5 años, o En el sea, pasas ciclo, tu primer tratamiento y en sí, esos 5 años es cuando puede regresar. Okay. sí, es más frecuente que regrese el tratamiento debería de ser, dependiendo de la etapa, exitoso, pero hay que vigilar, ¿no? Entonces puede regresar en el sitio de la cirugía o en un órgano distante. Entonces sí es importante tener estas vigilancias durante Y eso 5 es con un años. doctor oncólogo. Es un oncólogo, sí, tiene que ser oncólogo, cirujano oncólogo, ginecólogo oncólogo o cualquiera que termine con oncólogo, sí es importante, ellos son los que llevan la Ok, batuta. y Ujú. digamos que ya pasó estos años, no regresa este cáncer, ¿qué sigue después de los 5 años? Eh, Como todas las mujeres, regresas a la vigilancia anual. Es importante seguir con las revisiones anuales por el resto de la vida, ¿no? O sea, eso, la mastografía se tiene que hacer desde los 40 hasta los 70 años, de forma anual o bianual, dependiendo de lo que Ok. indique el doctor, para detectar. No es una vacuna porque muchas veces pensamos que nos hacemos una mastografía, estoy bien, ya no voy a tener nada. No, es detectar pequeños cambios, nosotros los vemos de un año a otro. Sí. Es importante conservar estos estudios. Nosotros siempre les decimos, por favor, los estudios Ujú, anteriores, porque para nosotros es visualmente mucho más fácil detectar claro. pequeños cambios si tenemos un estudio anterior. Entonces, eso es muy, muy importante, llevar estudios anteriores y hacer tu estudio anual o bianual, dependiendo de lo que indique su doctor, y conservar tus estudios. Son oro Uf, molido. Nadia, yo no conservo nada. Qué bueno que me lo dices. Lo único bueno que tengo es que voy con mi misma doctora de todos los años, entonces seguramente ahí está, pero esto es otra cosa, tienes razón, o Sí. sea, ¿y sabes por qué no? Porque si sale todo bien, esto que estás diciendo, la verdad es que no me había, o sea, no, ni siquiera lo había pensado el poder guardar lo que sales bien. Normalmente uno siempre guarda si algo te detectaron mal, pero entonces nos acabas de dar un gran tip. Y sabes qué quisiera, ya nos contaste el proceso, o sea, lo que tenemos que estar haciendo las mujeres más jóvenes a partir de los 40 y con nuestro ginecólogo nos contaste qué pasa si algo pues se diagnostica o tú logras ver algo en alguno de los exámenes, también nos contaste que se van a ver quistes y otras cosas que a lo mejor no son cáncer, por eso es importante descartar, y el proceso que vive una mujer. Ahora cuéntanos qué mitos tenemos, porque hay muchos mitos alrededor de, pues del cáncer de mama, y yo sé que seguramente tú me contarás, yo siento que la tecnología va avanzando muchísimo, quisiera saber si en tema de cáncer de mama, diagnóstico, tratamiento también ha avanzado, y cuáles son los mitos que tú sabes que más tenemos nosotras. Sí, pues yo creo que el principal mito es me voy a morir, ¿no? O sea, yo creo que recibir esta noticia es muy fuerte, ¿no? Siempre tratar desde el diagnóstico, buscar el acompañamiento que comentábamos. Realmente yo creo que es una parte fundamental desde el inicio, el acompañamiento emocional. Pero yo estoy segura, y lo hemos vivido porque pues ya tengo unos añitos en esto, ¿no? Cómo ha ido evolucionando y todo hacia mejor. La verdad es que es muy satisfactorio ver que todo ha ido mejorando. La verdad es que hablando de cáncer, yo creo que el cáncer de mama es el que ha avanzado Ok. muchísimo y los tratamientos ya no son tan agresivos, las cirugías ya no son tan mutilantes, ¿no? Yo creo que hay que quitarnos esa idea y los resultados exitosos de tratamiento cada día son mayores. Entonces, hemos aprendido mucho del cáncer. Antes pensaban que era un solo tipo Ok, de cáncer, actualmente se sabe que son varios tipos de ok. cáncer, unos menos agresivos que otros. Entonces, pensemos que todo va a salir bien, ¿no? Buscar a la persona adecuada para nosotros y pensemos que todo va a ir bien en las manos Oye, acabas de, expertas. también de mencionar eso. Yo tampoco sabía que entonces eran diferentes tipos de cáncer. Conocemos cáncer de mama y pensamos que solo es uno, y de eso entonces depende el tratamiento. Ujú. Pero también otro tema que Así también, es. digo, al final es algo muy sensible, o sea, no solamente ese miedo que vayas a morir, y pues con todo este diagnóstico oportuno, yo creo que hay muchas posibilidades de que esto no suceda, pero además el tema de mutilar tu cuerpo, que es algo que para nosotros también puede ser algo muy sensible, y lo mencionaste ahorita. ¿Qué hay respecto a eso? O sea, ¿es algo que va a pasar? O sea, perderías, porque el tema de imagen corporal, pues más lo que estás viviendo, Ujú. pues lo vemos, ¿no? O sea, lo vemos en películas y termina siendo algo muy importante. ¿Qué avances hay en eso? Uy, bastantes, bastantes. La verdad es que la cirugía de mama ha mejorado impresionantemente. Antes todas las pacientes iban a mastectomía, o sea, te quitaban o te Ok. quitaban la mama, ¿no?
y los ganglios. Entonces venían muchas complicaciones, como que se les hinchaba el brazo, porque los ganglios pues son un relevo de la vía linfática. Ahora, no, son casos muy específicos a los que se les tiene que quitar la mama completa y la mayoría son de conservar la mama, o sea, de solo quitar el tumor o la parte afectada y tratar de conservar la mama. ¿Por qué? Porque muchos estudios han demostrado que la sobrevida, o sea, los años que vas a vivir después de esto son iguales, o sea, no impacta tanto que te quiten o no te quiten la mama. Sí, entonces la cirugía oncoplástica, que es la cirugía que hace toda la cirugía de reconstrucción, hay diferentes tipos de reconstrucciones que te quitan un poquito de abdomen, te quitan un poquito de la grasita de la espalda, y la verdad los resultados estéticos son impresionantes, hay resultados muy buenos. Entonces, pensando, ¿no?, en el peor de los escenarios que te tuvieran que quitar toda la mama, pues ha habido bastante avance en lo que respecta a la reconstrucción. Pero la mayoría, vuelvo a hacer hincapié, la mayoría de los doctores en la actualidad optan por conservar la mama si la paciente es candidata, ¿no? O sea, si va a ser seguro para ella conservar la mama, se opta por una cirugía conservadora y solo quitan parte del tumor. Oye, eso la verdad se me hace muy buena noticia para las que no estamos tan actualizadas en este tema, porque al final, entre el miedo a morir, el tema tan sensible, los cambios físicos que vas a sufrir, yo creo que son muchísimas cosas que también lo platicábamos, y tú nos hablabas ahorita de los doctores, pero este tema necesitas un acompañamiento, y puede ser de tu familia, puede ser de tus amigos, pero también quizá un especialista. ¿Esto también se considera, estar acompañando a las mujeres? Me refiero al lado psicológico. Pues sí debería, sí es lo que platicábamos. Yo creo que es la parte más importante, porque la manera en que tú enfrentas este problema es súper importante, porque a pesar de que ya ha habido muchos avances, ¿no?, pues no deja de ser un tratamiento desgastante, ¿no? Desgastante, donde pues sí son muchos meses de ir a consultas, de recibir tratamientos, ¿no?, de esperar resultados positivos, de que todo vaya bien. Entonces, en cáncer de mama es un equipo multidisciplinario. O sea, que va desde el cirujano, del oncólogo, el radioterapeuta, el patólogo, el radiólogo, el psicólogo, ¿no? Hay grupos de apoyo donde pueden acudir las pacientes, si es que así lo desean, o individual, ¿no? Pero sí es un grupo multidisciplinario, hablando de tratamiento de cáncer de mama. Oye, sí, la verdad es que vemos, o sea, va a haber un acompañamiento de diferentes actores acompañándote en este proceso, y mencionaste otro tema, grupos de apoyo. O sea, si alguna de nosotras está pasando este proceso y quisiera ese acompañamiento, ¿hay dónde acudir? O sea, ¿dónde podríamos acudir a recibir, pues, o sea, o acompañarnos con otras personas que estén pasando lo mismo que nosotras, o a lo mejor recibir algún apoyo profesional? Sí, pues mira, yo hablando de fundaciones, la Fundación de Cáncer de Mama en la Ciudad de México, FUCAM, que también tiene presencia en Oaxaca y Chiapas, me parece, ellos tienen esta red de apoyo, grupos de pacientes que estaban enfrentando esta situación médica. También está Grupo Reto y Fundación CIMA. Y varios hospitales, tanto públicos como privados, tienen clínicas de mama. Ahora se llama así, clínicas de mama, que son unidades que abarcan todas estas áreas médicas, ¿no?, de este grupo multidisciplinario. Entonces, yo creo que ha mejorado mucho en la atención al paciente, contando con toda esta red de personas expertas. Ok, y ahorita que mencionabas el tiempo que vas a estar aquí, vamos a hablar de otro tema que también es muy sensible, pero es una realidad en México, el acceso a los servicios médicos, porque ahorita que nos estás platicando, yo veo como dos opciones, ¿no? Para algún, y lo voy a decir tal cual, es como para las mujeres que tenemos el privilegio de tener algún servicio médico público o algún servicio médico privado, me puedo imaginar todo esto, incluso teniendo acceso a servicio médico privado. Creo que es una inversión económica bastante grande, ¿no? O sea, si tú decides ir ahí, o si no tienes un servicio público. O sea, ¿qué sucede? ¿Tú sabes qué sucede en el sector público? O sea, ¿tenemos acceso a esta detección, a este seguimiento, si alguien es detectada o diagnosticada? ¿Qué sucede en el sector público? Y ahorita del sector privado, pues vamos a hablar un poquito de los seguros, ¿no?
Ujú. Mira, yo creo que sí han hecho un esfuerzo muy importante. Hablando del sector público, sé que hay mastógrafos en diferentes entidades del país, incluso en la Ciudad de México, en centros de salud. Eh, yo creo que la atención se brinda y han hecho un esfuerzo muy importante las autoridades de salud. Creo que sí hay cosas que de poco a poco pues tienen que ir mejorando, pero supongamos van, hablando del sector público, van a su Ujú. clínica, a su centro de salud, les hacen una mastografía, les entregan su resultado. Todo esto ha ido mejorando. Inmediatamente los derivan a su área de Ok. especialidad, ¿no? Porque empiezan desde lo más básico, que es el médico Ujú. familiar o el médico de primer contacto, y les hacen sus hojas de referencia al Ok. siguiente nivel, que ya es Ok. especialidad. Entonces, toda esta línea yo creo que ya es más corta. Todo este camino ha sido más corto Ah, también ok. con el tiempo, ¿no? Perfecto, entonces hay unas opciones para estos servicios públicos y hablando de la parte privada, ahorita que tú mencionabas que es un proceso largo y reciente, Charlie, de hecho tuvimos aquí una experta hablando de finanzas y una experta también hablando de seguros, nos comentaron que es esta parte de cáncer también se cubre en los seguros médicos, o sea, si yo creo que si las mujeres tenemos ese, pues te digo, al final siempre va a ser un tema de privilegio porque es un tema económico, pero si podemos hacer una aportación a estos seguros que nos cubran, esta parte se estaría cubriendo, ¿no? Porque me estás hablando de 5 años, me estás hablando de consultas, me estás hablando de cirugía, o sea, yo me imagino qué costoso puede ser el tratamiento de cáncer si no tienes ningún tipo de servicio. O sea, incluso podrías no poder pagarlo. Sí, sí, pues sí, sinceramente sí es un tratamiento Ujú, costoso porque implica pues muchas vertientes, ¿no? ujú, Cirugía, sí o no, tal vez quimioterapia, tal vez radioterapia, ok, estudios, ¿no? Análisis, ujú, seguimientos. Entonces sí pudiera considerarse un ok, tratamiento costoso. Y pues también sabemos que muchas veces hay desabasto en el sector público, desabasto de ujú, medicamentos, ¿no? Entonces, pues eso no es algo agradable, pero pues existe, ¿no? Sabemos que en algún momento pudiera haber desabasto, entonces podemos recurrir a ciertas fundaciones, ok, ¿no? Podemos también, están los institutos como el Instituto Nacional de ok. Cancerología, el Hospital General, que también son del sector público y tratar de encontrar esta red Ok. de apoyo. Bueno, pues entonces, ahora quisiera que siguiéramos hablando de los mitos, o sea, ¿cuáles otros mitos hay? Ujú, Bueno, yo tengo 42 años, me he hecho el examen, la mastografía ujú, 2 veces por como un check-up y yo te platicaba que una amiga me decía que a ella le dolía mucho y yo te decía, a mí no me duele, o sea, y obviamente el umbral de dolor y la sensibilidad pues es un tema meramente personal, pero quería preguntarte si hay consideraciones que podríamos tomar antes de hacernos este examen para que a lo mejor ir más preparadas, o sea, ¿cómo nos tenemos que preparar? Y cuéntanos exactamente ujú. qué es este examen. Sí, fíjate que esto es un punto muy importante. Sí, muchos pacientes prefieren no ir a su estudio porque Ujú, duele. Entonces, sí, yo también ya me he hecho los estudios, ¿no? Ya soy más de 40. Sí depende mucho la ujú, sensibilidad, pero yo creo que el beneficio es ujú, mayor. O sea, si en algún momento les dolió, les molestó, podemos tomar acciones ujú, previas. Por ejemplo, si todavía tienen el periodo menstrual, ir una semana ok, después de haber iniciado su periodo, donde las mamas están en reposo, donde no hay tanta ujú, inflamación y puede ser menos ujú, molesto. Ajá. Aún así, si son muy sensibles al dolor, algún ok, analgésico puede ser desde paracetamol, algún antiinflamatorio, antes de ir a ujú, su estudio, para que todo sea más tolerable. Y saliendo del estudio, poner momentitos de agua fría o ujú. congelantes, de los que usamos para lesiones musculares, envueltas en un pañuelito o algo para que no queme la piel. También se puede colocar después de la Oye, este que mastografía. buen tip nos diste, tanto el tiempo en el que no es agendarlo solo por agendar, sino ver nuestro ciclo menstrual para ver cuál es el mejor momento y que podamos tomar algo antes, permitido. No, la verdad yo no lo sabía, entonces qué bueno que nos das ese tip. Algunos otros mitos que hay alrededor, otro que yo también tenía, que he escuchado, es el tema de la radiación. Y luego escuché que realmente nuestro celular es más peligroso. No voy a entrar en esos temas porque no creo que dejemos de usar el celular, pero ¿qué mitos hay acerca de este tipo de exámenes? Sí, también es uno de los miedos que presentan nuestras pacientes. Igual que el resto de las áreas de la medicina, todo ha ido evolucionando. La verdad es que los equipos actuales son dosis Uh súper -huh. pequeñitas de radiación, son rayos X, no son radios
de tipo de nuclear, ¿no? De Claro. medicina nuclear, son rayos X, porque también hay diferentes tipos de radiaciones, pero realmente la dosis es súper chiquita y como mencionas, pues la verdad es que nosotros estamos expuestos a radiación en la vida diaria, ¿no? Desde el sol, desde un vuelo en avión, ciertos alimentos también tienen radiación, entonces estamos en contacto con la radiación en nuestro día a día y no quiere decir que es malo, simplemente Pues es presente, ¿no? La luz solar es parte de, y todo ha ido a disminuir las dosis, entonces sí somos muy cuidadosos de eso. Yo creo que el beneficio es mayor a todos estos tipos de molestias y todo ha ido mejorando enormemente. Los equipos actuales realmente es mínima la dosis que emiten. Sí, perfecto. Entonces ya hablamos del mito del dolor, bueno, te puedes preparar y ir a una mejor fecha. El tema de la radiación es otro mito. El otro mito que también hablamos es de si me detectan me voy a morir. La verdad es que la posibilidad es poco probable y hay muchos tratamientos. El otro tema que hablamos de la cirugía, o sea, el que no pudieras, o sea, que te quitaran la mama, ya tampoco es en todos los casos, entonces también es una buena noticia, o sea, estamos actualizando estos temas y las fundaciones que nos pueden acompañar, o sea, al final no estás solo. Porque también es un tema, y creo que lo charlamos la vez pasada, es el tema de la familia, o sea, no solamente, siento que el cáncer no es un tema de comunidad, o sea, la comunidad que está al lado tuyo, claro, porque te tiene que acompañar, porque tú no vas a estar al 100, entonces creo que no solamente afecta a la persona, sino al área alrededor. ¿Qué otro mito has escuchado o ya son los mitos más comunes estos que platicamos? Tengo uno muy, muy importante. Tengo implantes y no me puedo hacer la mastografía porque me lo van a romper. Sí, es cierto. ¿Y sí es cierto? Es un mito. No. Es un mito. Sí, es un mito. Sí, mira, no, un estudio de mastografía normal en una paciente que no tiene implantes son 2 imágenes de cada mama, 2 imágenes de la mama derecha y 2 imágenes de la mama izquierda. Sin embargo, cuando hay implantes se duplica, son 8 imágenes. ¿Por qué? Porque inicialmente se toman unas placas con muy poquita compresión mínima y es para ver el implante. ¿Okay? Después se hace una maniobra que se llama ECLUN, donde desplazan, las técnicas que realizan los estudios, desplazan el implante hacia la pared del tórax para tratar de sacar propiamente el tejido de la mama. De la mama. Esas son las otras radiografías. Esta técnica es muy importante de hacer porque si no nos oculta lesiones que no estamos viendo, ¿no? Por el implante. Entonces, sí se puede hacer la mastografía, no se rompen, la compresión que se usa durante el estudio es la que marcan las normas y no comprimimos de más durante la mastografía a fin de provocar una ruptura, ¿no? Muy probablemente el implante ya iba roto, muy probablemente pasó otra cosa, pero en sí el estudio es que no, es realmente el riesgo de que se rompa pues es muy, muy bajo, ¿no? Entonces sí se pueden hacer mastografías en pacientes con implantes. Idealmente, antes de cualquier cirugía estética, llámese reducción de la mama, colocación de implantes, y si están en edad, idealmente antes de cualquier cirugía estética deberían de hacerse una mastografía. Eso. Porque nos han tocado pacientes que van a una reducción de mama, porque la mama es grande y les molesta, quieren reducir el tamaño, y en el tejido que remueven para reducir la mama, lo analizan y cáncer, ¿no? Entonces, ni siquiera lo sospechaban. Entonces, ni la paciente ni nadie, ¿no? Entonces, sí es importante que antes de someterse a cualquier cirugía, que ahora ya pues es más común, ¿no? Cada día tenemos más cirugías estéticas, entonces es importante realizar un chequeo para estar totalmente seguros de que estamos sanos. Oye, y ahorita que seguimos hablando de los mitos, pues a mí se me ocurrió otro y que también he escuchado, se supone, bueno, yo digo, es un mito que algún implante o algún golpe o algo externo te provoque cáncer. O sea, ¿qué es lo que...? Yo sé que en ese momento no hay nada que nos diga que algo provoque cáncer, porque entonces incluso sería más fácil revertirlo, pero hoy no se sabe. Estos también son mitos. ¿Qué otros mitos has escuchado que digan que algo te produzca cáncer? Uno que sí, y que a lo mejor es predisposición, y yo creo que esa debería ser la palabra correcta, y la mencionaste también en una ocasión, es lo genético. Pero otras cosas que puedan provocar cáncer o predisponerte
además de estos mitos que he escuchado yo como de golpes, como los mismos implantes, se habla mucho el tema de salud, de obesidad, cigarro, etcétera, pero para ser honesta, hay gente súper sana que también ha sido diagnosticada, entonces no siento que, yo creo que más bien te facilita el tratamiento, ¿no? Si tienes buena salud, pero nada de eso te va a predisponer, ¿o sí? Sí, claro. Sí hay factores de riesgo, pero como bien dijiste, no son determinantes. O sea, no hay una causa específica que diga eso causa el cáncer de mama. O sea, es una suma de muchas cosas y si es obesidad, si es alcoholismo, si es fumar, alimentos, ¿no? La alimentación, ¿no? Alcohol, ya dije alcoholismo, ¿verdad? No tener bebés antes de los 30 años, no dar lactancia, pero pues es un periodo bastante prolongado por 2 años, pero tampoco quiere decir que si no lo hiciste te va a dar, o sea, realmente es como que una suma de varios puntitos, ¿no? Y se determina un riesgo. También otro punto es, no, yo no tengo familia con cáncer de mama, a mí no me va a dar. Eso es mentira. 80% de los casos de cáncer de mama no tienen ningún familiar directo. Yo pensaba que era porque tienes predisposición y seguramente entonces tendrías que empezar esos cuidados. Entonces el 80% es como, tú puedes ser la primera de esa generación. Exacto, sí. Solo el 20% se asocia a alteraciones genéticas y menos del 20% a algún tipo de alteración genética. Entonces sí es importante pensar eso, no siempre dicen, no, es que yo en mi familia no tengo nada y no me va a dar nada, ¿no? No es al revés. Y también pensar eso que platicábamos, ¿no? 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama en algún momento de su vida. Entonces, no perdamos de vista eso, que es el cáncer más frecuente en la mujer. 1 de cada 8 es muchísimo, Nadia, es un número muy grande, o sea, realmente si en esta edad todavía no tienes a alguien cercano, y que a mí sí me ha tocado tener 2 casos cercanos, pero no mis amigas en sí, sino sus mamás, pero más bien ya estamos nosotras creciendo y creo que en nuestro mismo círculo va a haber esos, o vamos a ser nosotras también. Claro. Entonces yo creo que el estar informadas de todo esto, de los mitos, hacer una disciplina, el diagnóstico, y no tener miedo a ir, porque hay otro miedo que también he escuchado a la gente, o sea, a la gente le da miedo ir porque te diagnostiquen. O sea, imagínate que no, me da miedo de atenderme porque no vaya a ser que sí me lo encuentre. Pues yo creo que nos daría más miedo hacerlo una etapa tarde, pero también eso lo he escuchado. Sí, es parte de pues una cultura, ¿no? De atención, de cuidado, ¿no? De cuidarte, pero es general. No vamos al odontólogo hasta que nos duele una muela, ¿no? O sea, por ejemplo, no vamos a que nos apliquen flúor o una limpieza o algo. Entonces es como parte de la cultura de prevención, ¿no? De prevención o detección temprana, es un poquito cambiar un poquito nuestra forma de pensar, ¿no? Que tenemos que cuidarnos. Sí. Tienes razón, cuidado. Es el tema de la cultura, es o no vamos porque van a diagnosticar, o no vamos porque no voy porque no me duele nada, como decíamos, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que cambiar la cultura, sí tenemos que educarnos, porque también, ahorita hablando de 1 de cada 8, me hace más un número demasiado grande, o sea, de verdad no lo había tomado en cuenta, pues tienes que educarte, también tú, si te toca acompañar, si te toca estar cerca y pues no sé, o sea, de alguna forma poder estar ahí. ¿Algo más que nos quieras compartir? Creo que ya, la verdad es que hablamos de muchísima información, hablamos del diagnóstico, hablamos del seguimiento que tienes que tener con el ginecólogo, hablamos de las fundaciones, que me pareció súper importante, esa información la vamos a compartir, los links de esas fundaciones. Y mira, además, estamos haciendo este espacio porque algunas de nuestras mujeres, y eso te lo voy a decir, tú estás del otro lado, del lado médico, pero sí nos ha tocado y sabes que existe, que te puedan atender con violencia o que te puedan atender con negligencia, y la idea de poder invitarte a ti es que nuestra comunidad sepa que hay una doctora que, con toda la información que nos compartiste hoy, básicamente nos estás dando tu tiempo para informarnos, que hay doctoras como tú que nos van a explicar, así como lo has hecho hoy, de manera súper sencilla y súper clara, y hablando también de mitos y de tabús, que existen doctoras como tú que pueden acompañar. Si alguna mujer de nuestra comunidad te quiere contactar, ¿dónde te podemos encontrar? Muchas gracias. Yo trabajo en Grupo CT Scanner, son laboratorios médicos, estamos presentes únicamente en la Ciudad de México, pero si requieren algún tipo de orientación en otro tipo de estado, con mucho gusto les podemos compartir información. Nosotros tenemos unidades de imagen de mama o clínicas de mama, pues ya muy bien establecidas, ¿no? Ya el grupo tiene más de 60 años y
nuestra fundadora, que es la doctora María del Carmen Lara, que es muy reconocida, pues es una de las pioneras en atención a pacientes de cáncer de mama. Ay, Nadia, pues te doy muchísimas gracias por habernos acompañado, por darnos toda esa información. La verdad es que sí, las estadísticas me volaron la cabeza, creo que es un tema importante. Hoy es 1 de octubre, empieza apenas este mes rosa, entonces qué mejor que haber iniciado esta charla, o sea, con una charla muy importante contigo. Y bueno, no sé si hay algo más que nos quieras compartir, pues a las personas que te estamos escuchando. Pues parte de ser mujer es cuidarnos, ¿no? Siempre nos dejamos a último, queremos cuidar a los demás, pero últimamente he visto una imagen que dice, si quieres cuidarte, tienes que cuidar tú. Entonces siempre damos todo por los demás, pero también debemos de darnos un tiempo a nosotros, ¿no? Para nuestra familia, para nuestros objetivos que tengamos, ya sean laborales, de viajes, de lo que sea. Tú conoces tu destino, pero o lo que quieres hacer, pero sí darnos un tiempo para nuestra revisión médica, ¿no? Completa. Claro, es parte del autocuidado y también de ponernos a nosotras mismas si queremos también ayudar a los demás. Pues muchas gracias, Nadia. Pues gracias a las preguntas que hubo acá en el auditorio te las fui haciendo. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y pues gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.